El lunes en la clase estábamos hablando que cada disciplina estudia la realidad en función de su propia funcionalidad, ¿no? Y cuando hablamos de una interpretación un poco más profunda de las emociones, que es lo que nos aporta la ontología del lenguaje, no nos queda otra que referirnos a multiplicidades de abordajes y de ciencias que tratan el tema, ¿no? En principio, la fisiología, que es la que establece un mapa de cómo los órganos emiten, irradian, reciben, se comunican entre sí y cómo se causan esas dolencias en el cuerpo en función de las emociones que transmitimos. Por otro lado, la antropología también tiene su mapa que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con todos los aspectos que vienen desde antaño, ¿no? O sea, podríamos establecer, según la teoría antropológica en que nos paremos, la forma en que se desarrollaron las emociones. Por ejemplo, en la teoría que finalmente los neurocientíficos hablan del cerebro triuno, nos remitimos a una creación de un sistema nervioso por partes, primero comenzando con un sistema reptílico, que es el que tiene que ver con, desde el paramecio, ¿no? Desde los, digamos, unicelulares, que esto está funcionando con movimientos básicos donde las emociones se pueden expresar, ¿no? Hasta animales que luego son superiores. Fíjense que desde los inicios hay como determinados movimientos que son comunes a todos los seres. El movimiento de búsqueda, de intercambio, de repulsión, de huida, de cierre. Y estos movimientos se concretan o se pueden ver, digamos, hoy en el ser humano a través de las emociones, ¿no? Por ejemplo, ese movimiento de búsqueda se puede relacionar con el deseo, el intercambio con la alegría y el afecto, la repulsión con la rabia, la huida con el miedo y el cierre con la tristeza, esa emoción que nos permite sobrellevar y comprender las situaciones hasta que volvamos a un momento de homeostasis. La psicología, por supuesto, estudia las emociones en función de si hay armonía o no hay armonía. La psicología trabaja con la distinción enfermedad, que los coaches no trabajamos con esa distinción, y por lo tanto establece un DSM donde dice esto es neurosis, esto no es neurosis, ¿sí? Esto es depresión, esto no es depresión. Nosotros simplemente conversamos y nos emocionamos en un fluir y no estamos conversando para la no posibilidad o para establecer teorías estancas acerca de lo que no se puede, de lo que no conviene. La psicopedagogía, bueno, estudia las emociones en función del crecimiento y la evolución de la mente desde el recién nacido hasta el adulto. Entonces puede detectar como diferentes tipos de maduración emocional van apareciendo a medida que se producen, digamos, determinado crecimiento y hechos propios del desarrollo de la vida humana. La sociología estudia las emociones en función de cómo impactan determinadas decisiones sociales, determinados liderazgos, determinadas acciones humanas sobre los seres humanos mismos, ¿no? Y bueno, la neurociencia es quizá la ciencia más fuerte que le puede aportar a la ontología esa serie de evidencias que nos dan sustento a cómo funcionan los cerebros, la fisiología de las emociones, los movimientos del sistema nervioso, las conductas,
digamos, la división de procesos, las expresiones, múltiples aspectos podemos ver desde la neurociencia que nos hacen mucho sentido. De hecho, para nuestra clase establecimos 10 hitos, 10 evidencias a lo largo de la historia entre 1848 y 1986, porque posterior a eso la neurociencia tiene un desarrollo infinito, no nos alcanzaría la vida, ¿no? Pero esos primeros movimientos, digamos, coincidieron en ir desarrollando, digamos, un modelo que hoy mantiene vigencia. Los líderes políticos, que es el tema que Leo está planteándonos en todo momento, cómo tenemos que observar hoy la realidad, discernir cuáles son las intenciones que están de fondo, también trabajan con las emociones, porque de hecho son las que generan ese sentir, ese corazón, ese estado de ánimo, son los que movilizan determinada predisposición de la gente y son los que abren con sus decisiones determinadas puertas de nuestra vida e influyen directamente sobre nuestra personalidad. Sus decisiones hoy tienen una incidencia extremadamente importante. Si tuviéramos que estudiar cómo esos líderes políticos fueron influyendo en nosotros, yo creo que toda la historia de la humanidad es un ejemplo, pero a mí me gustaría tomar como punto de partida un hecho que me parece muy significativo, que es la Guerra Fría. Esto que vino posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahí comenzaron formas de control excesivamente fuertes, porque ya no hablábamos de un control a través de lo bélico, a través de despedazar el cuerpo del otro, sino que esa Guerra Fría buscó comprender cómo poseer al ser humano a través de las emociones y el pensamiento. Esa Guerra Fría nace, como muchos de ustedes saben, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en 1945 y no se prolongó solamente hasta la disolución de la Unión Soviética, como muchas fuentes dicen. Para mí la Guerra Fría está vigente claramente hoy y mucho más que nunca. Lo que pasa que fue, obviamente, transformándose, reconvirtiéndose. A las evidencias iniciales de la Guerra Fría fueron la perestroika, el accidente de Chernobyl, la caída del muro de Berlín, un golpe de Estado fallido que hubo en Rusia en 1991 y la forma en que la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas, gobiernos socialistas. Hoy, sí, de alguna manera lo sigue haciendo, mientras que los Estados Unidos dieron apoyo supuestamente abierto, bondadoso, para que esa expansión no suceda, pero en realidad con desestabilizaciones y golpes de Estado, estableciendo dictaduras que fueron un verdadero terrorismo de Estado, sobre todo sobre América Latina, África, casos en que los derechos humanos se siguen viendo seriamente violados y que todo esto quizá nosotros no hemos confundido, hemos mirado a nuestros propios gobiernos, hemos dicho tenemos un problema interno, tenemos una situación de guerrilla, pero todo esto tiene su digitado desde arriba. O sea, no es una teoría conspiradora lo que estoy trayendo. Me gustaría traerle evidencias que son concretas, repercusiones concretas de todo esto. Los Estados Unidos creando, por ejemplo, un plan Marshall para que el comunismo no se expanda por Europa, y por otro lado Rusia respondiendo, sí, con gobiernos marioneta en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Alemania Oriental, que bueno, terminaron enfrentadas. Fíjense que la guerra esta de Estados Unidos y la URSS se fue convirtiendo en dos grandes bandos y se polarizó la discusión para que vos puedas formar parte de un bando o de otro y si no sentirte afuera
con lo cual daba mucho miedo. Y con el miedo es como manipulamos. ¿Mm? En 1948, por ejemplo, como represalia de los esfuerzos occidentales, Estados Unidos buscó reconstruir la economía de Alemania y ahí se separaron mucho más. Este bloqueo de Berlín finalmente fue uno de los procesos de mayores crisis y evidencia de toda la Guerra Fría. Pero ojo que esto no termina ahí, ¿eh? O sea, a Estados Unidos no le alcanzaba el poder y constituye la OTAN. Y en la OTAN asume formalmente la responsabilidad de defender como angelitos a la Europa occidental, de la estrategia rusa, que por supuesto responde ¿con qué? Con la primera bomba atómica. Y a principios de la década, a los 50, los Estados Unidos formalizaron alianzas militares con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda. Aparece Tailandia, Filipinas en el mapa, donde por supuesto los Estados Unidos se encargaron de poner sus bases militares. ¿Para qué? Y para estar cerca de China, para estar cerca de la supuesta Rusia, pero especialmente China, que fue la que le fue sacando poco a poco el poderío a Rusia, y no hablo por cuestiones económicas, hablo por cuestiones de manera de ser. Fíjense que China y Corea quedaron, digamos, impactadas por el comunismo. Corea del Norte, me refiero, no Corea del Sur, sí, que estuvo bancada por los Estados Unidos para que no se convierta en comunista. Y bueno, ahí la ONU también tomó un papel preponderante en función del favor de ciertas corrientes de gobierno occidentales. O sea que toda esta fue una guerra que empezó en una guerra de poder y hoy está traducida más en términos económicos. Pero detrás de esos términos económicos hay una ansiedad de poder. China, como les dije, va reemplazando a Rusia y esa guerra que por momentos se habló entre Estados Unidos y Rusia no era más que triangulación entre Estados Unidos y China. No solo eso, sino todas las guerras subsidiarias donde las potencias usan a los países sustitutos, estrategia, para no enfrentarse de forma directa. Incluso usan la economía como sustituto para no enfrentarse en forma directa. Por eso creo que si vamos a hablar de manipulación, si vamos a hablar de que la manipulación suele ser de las emociones, que luego bajan al pensamiento. Miren, vamos a establecer un mapita ontológico para poder explicar cómo funciona todo esto. En principio vamos a hablar de cómo bajamos, ¿sí? De cómo establecemos la coherencia los seres humanos a partir de un punto inicial, al que vamos a llamar fuente. Ese punto inicial es el punto de la unidad de coherencia y por supuesto no está en este plano. Para que haya coherencia plena y total tenemos que hablar de un plano inmaterial, de un plano del espíritu, para hablar de una coherencia que atraviesa fronteras, que atraviesa espacios, que atraviesa tiempo y que atraviesa las distintas culturas. Una fuente que muchos le ponen, digamos, la palabra Dios, otros usan religiosamente la palabra Dios como método de manipulación también. Ahora, ¿cómo funcionamos los seres humanos? ¿Cómo funciona esta coherencia humana? Fíjense, inicialmente nos habían dicho que un ser humano era coherente si pensaba, decía y hacía en equilibrio. Así aprendí yo en mi formación de coaching por los años 90. Y esto se queda muy corto porque los procesos de manipulación comienzan desde poder entender que pensar, decir y hacer no alcanzan para establecer una coherencia. Fíjense, Hitler pensaba que los judíos eran el mal
de toda su nación. Lo dijo en todos sus discursos, lo trajo, convenció a la sociedad alemana de que todo estaba en manos de un grupo económico que tenía serias intenciones de destruir Alemania y de apoderarse de Alemania. Y finalmente lo hizo, o sea, pensar, decir y hacer. Fue y mató, y destruyó cuanto había a su paso, y usó a parte de los mismos judíos para que hagan parte de esa limpieza que también muchos grupos colaboraron para que eso exista. Duro pensarlo, pero bueno, existen y existieron fracturas siempre dentro de todas las organizaciones. Nosotros en la Argentina tuvimos guerrilla, claramente Colombia tuvo tres movimientos fuertes, ¿no? La guerrilla, los paramilitares, el poder político. Cada país, Chile también con todo el movimiento terrorista fuerte y bueno, todo este esquema de manipulación comienza desde desde la poca creencia que tenemos los seres humanos en esa fuente. En vez de estar pudiendo ver, digamos, o pudiendo tomar determinados atributos que están en un plano superior, lo que hacemos es bajar la creencia en función de los modelos mentales, en función del punto de vista que podemos tener de la vida. Modelos mentales que por supuesto son formados, ¿sí? ¿Formados por qué? Y por una genética heredada, por determinadas circunstancias personales que me tocaron vivir, por experiencias culturales a los que estuve expuesto. No es lo mismo haber nacido en determinado país que en otro. Y también por algo muy propio para los coaches ontológicos y los mentores, que son los actos del habla. ¿Qué formas, qué actos del habla son los que estamos operando? Y detrás de los actos del habla, el idioma. Porque fíjense que no es lo mismo estar hablando del ser, ¿sí? Y del estar en el idioma español, como en Inglaterra, en los Estados Unidos, donde to be significa ser, estar. O sea que para ellos ser es estar formando parte de la guerra. Quizá nosotros distinguimos este hecho de ser y estar y creemos que se dan de manera independiente, cuando la ontología nos tiene que devolver esta comprensión que la acción genera ser. Y ahí es como terminamos integrando determinados conceptos. Ahora, fíjense que esos modelos mentales están constantemente influidos, por no decir amenazados, por determinados paradigmas. Yo voy a dar dos como ejemplos. Miren, el paradigma científico, que es el que influyó para terminar de alguna manera con la posición y el poder hegemónico que tenía la Iglesia. A partir de ahora empezamos a definir que si no se ajusta al paradigma científico no es verdad, es simplemente dogma. Pero el paradigma científico no puede definir todo. De hecho, estamos en las condiciones en que estamos, en una pandemia, y la ciencia llega tarde a decenas de miles de muertes y seguramente centenares de miles de muertes que vamos a terminar. Y por otro lado, ahí está el paradigma mágico, ese paradigma que yo digo light, ¿no? Psicologista, ese paradigma de autoayuda, ese paradigma positivista, como que yo te motivo y vos crees que vas a salir caminando por ese motivo que te doy. Un motivo conductista que tiene que ver con mediados del siglo pasado, cuando estudiábamos la resistencia galvánica y mostrábamos una rana y le mandábamos un golpe de energía y veíamos que la rana movía las patas con ese golpe de energía que le dábamos, ¿no? Y por supuesto existe una reacción galvánica a través de nuestra piel que puede mover nuestros músculos. Claro está cuando una persona está muerta y le hacen electroshock. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando le meten un golpe de energía? El cuerpo se mueve. Eso no significa que la persona esté viva. Si la persona está en ese tránsito, obviamente puede moverse a partir, digamos, sus procesos,
a partir de un impulso eléctrico, pero tiene que haber un hálito de vida todavía en ese ser humano para que pueda volver a la conciencia. Ahora, fíjense que entonces esa creencia, en vez de estar conectado con la fuente que está arriba, los seres humanos la bajamos al nivel de los modelos mentales y lo que hacemos es contaminar el sentir del corazón. ¿Por qué digo contaminar? Contaminar con determinados estados de ánimo, que por supuesto están influidos por todos estos elementos que yo señalo arriba. Y estos estados de ánimo que de alguna manera muestran el sentir del corazón de cada ser humano, tienen que ver con la predisposición que nosotros tenemos a la acción. Son la puerta de entrada a nuestra vida. Y acá aparecen dos elementos que quiero distinguir de los que hablamos en el coaching ontológico, que son el temperamento y la personalidad. Estos dos elementos de alguna manera interactúan con ese sentir del corazón, porque tanto el temperamento, que es algo más instintivo, algo más endocrino, afectivo, nervioso. Cuando hablamos de temperamento, recuerden que yo hablo de sanguíneo, flemático, melancólico. Entonces, estos temperamentos son como más heredados, ¿sí? Hacen la parte más profunda de ese sentir del corazón. Esto que cuesta muchísimo transformar, porque habría que transformar incluso la herencia. Y por otro lado, la personalidad, que sí es un constructo. La personalidad es un constructo que se dice entre el temperamento y el carácter, que ya lo vamos a ver qué es el carácter, porque lo que estamos buscando con toda esta conversación es definir cuál es el carácter humano y cuál es el aporte que la ontología nos puede dar para definir el carácter humano. Y la personalidad, obviamente definida por múltiples autores, tiene que ver con 5 dimensiones. Algunos le ponen un nombre, otros le ponen otro nombre, pero para definirlo en términos genéricos, vamos a hablar de determinado nivel de apacibilidad, de confianza, de estabilidad emocional, de cultura. Pero después aparecen diferentes modelos. Quien trabaja muchísimo esto, o la gran herencia que nosotros tenemos, es la herencia de Jung, donde él define, a partir del modelo de Freud, un modelo de personalidad que luego toma madre e hija llamada Myers-Briggs, un modelo súper importante a través del cual hoy usamos como herramienta los coaches ontológicos para poder definir dónde estamos parados a nivel personalidad. Por supuesto es un constructo. ¿Y cómo baja ese sentir del corazón para poder seguir con este esquema de coherencia, ¿no? Ese sentir del corazón baja en nuestros pensamientos, porque todo este estado de ánimo, este temperamento, esta personalidad, interactuando en el ser humano empieza a reflexionar, a pensar. No quiero hablar de reflexionar, quiero hablar de pensar, porque reflexionar es mucho más poderoso que pensar. El pensar baja directo de ese sentir del corazón como en transparencia. Y fíjense cómo juegan las emociones en esto. Yo voy caminando por el mundo, pongamos este ejemplo, en determinado estado de ánimo, en determinado sentir del corazón, con determinada predisposición. De pronto voy a traer en el ejemplo, me caigo en un pozo. Como podría ser, me gano la lotería. Pero vamos a tomar el ejemplo del pozo. ¿Se disparan emociones o no? Más si me tuerzo el pie, ¿no? ¿Y qué manifestaciones salen de esos disparos? Bueno, salen palabrotas, salen maravillas y me gano la lotería. La forma en cómo yo abordo las circunstancias viene después. La emoción se gatilló en forma automática. Y como el ser humano es un ser racional, lo primero que hace es empezar a pensar. Y en el momento que pensó, la emoción ya desapareció, porque la emoción se convirtió en un sentimiento. Y el sentimiento tiene un componente cognitivo-interpretativo.
Entonces la emoción se disparó en automático. En 125 milisegundos nuestro cerebro como que explota, ¿no? Y llegan los impulsos nerviosos y atacan nuestro sistema reptílico y modifican nuestro sistema límbico. ¿Para qué? Para que aparezca un pensar diferente y aparezca un sentido cognitivo interpretativo. En la medida que estoy preparado para confrontar circunstancias, no quedo tomado por ese impulso emocional. Puedo pasar del pensar al reflexionar. Entonces ya es más difícil que pueda ser una persona manipulable. ¿Cómo hago para realmente salir de ese espacio de pensamiento transparente? Tomo conciencia de dónde estoy, como poder alejarme un poco de la situación y revisar qué circunstancias dispararon los sentimientos que yo hoy tengo. ¿Son justificados? ¿No son justificados? Porque si no, el ser humano rápidamente pasa del pensar al decir y del decir al hacer, y así como llegamos a las trompadas en el mundo, y así como llegamos al fanatismo. Y por supuesto el pensar va a bajar en el decir, y en ese decir aparecen tres elementos claves. Fíjense cómo aparecen los actos lingüísticos. En ese decir pueden aparecer las declaraciones de posibilidad. En ese decir transparente aparece ese ser que lo único que hace es describir lo que pasa y trae afirmaciones, ¿sí? Afirmaciones que solo perpetúan lo que está, ¿sí? De última, si nos sirven para definir los hechos de los que vamos a conversar, las afirmaciones están bárbaras, pero no podemos pasarnos el día contándonos lo que sucedió, contándonos historias, ni a nosotros y mucho menos a los demás. Como digo siempre en mis clases, debería estar prohibido que una persona después de 2 afirmaciones traiga una tercera afirmación. Después de 2 afirmaciones, muchachos, es tiempo de declaración. Es tiempo de establecer juicios de posibilidad. Y esa tercera forma del decir tiene que ver con los juicios, pero ya no hablemos de posibilidad, que los vamos a poner, los de posibilidad los ponemos del lado izquierdo, cuando hablamos de declaraciones. Los juicios que van del lado derecho son los juicios disuasivos, los juicios que me frenan en esto que yo puedo llegar a ser para transformar. Entonces, a partir de ese decir, aparece finalmente un hacer, ¿sí? O un no hacer. Si me conecté con la declaración de posibilidad, aparece un hacer. Si me conecté con un juicio disuasivo, aparece el no hacer. Y ojo que hablé de hacer, y ese hacer también puede tener una distinción, porque no es lo mismo accionar que simplemente un acto, ¿sí? Un acto es un hecho deliberado que puede servir para cualquier cosa. Matarme a trompadas con alguien es simplemente un acto donde no hubo un pensamiento, donde no hubo conciencia previa. La acción, ese complejo S-C-I-O-N, ción, tiene que ver con un acto de conciencia. O sea, los seres humanos tenemos que pasar de pensar, decir y hacer, entendiendo el hacer como acción, no como acto. Y fíjense que este hacer, cuando viene desde la acción, conecta y alimenta nuevamente el creer. Y así es como nos realimentamos. Ahora, cuando ese decir viene de juicios disuasivos, me lleva concretamente a un no hacer, y ese no hacer, ¿qué es lo que alimenta? Los paradigmas, los condicionamientos. Y normalmente no son paradigmas científicos, porque el no hacer alimenta más de paradigmas mágicos, excusas. En realidad yo no hice por esto y por el otro, y que se cruzó y que la tía y que el vecino. Y son más paradigmas mágicos para justificar lo que no hicimos. Entonces, ¿qué posibilidad de transformación hay? Bien, lo que quiero ontológicamente que te quedes con todo esto es lo siguiente. 1. La coherencia humana
no se puede remitir a pensar, decir y hacer en armonía, como te traje el ejemplo de Hitler. Tenés que incluir dos elementos previos a esos, que son un creer y un sentir en armonía. Un creer no desde modelos mentales, sino desde un lugar mucho más grande, buscando la coherencia, un creer que tenga que ver con algo mucho más fuerte que lo que tu cultura te trae. Y luego un sentir que no esté atado a determinados estados de ánimo, a tu personalidad, a tu temperamento, un sentir que esté en los niveles más altos, un sentir que provenga de la gratitud, que provenga de la inspiración, un sentir que provenga de un corazón noble, de un corazón grande. Entonces, al incluir el creer y el sentir en todo tu proceso de coherencia previos al pensar, decir y hacer, va a aparecer una coherencia distinta. Vas a ser mucho menos manipulable y vas a poder escuchar que hay algo más grande que vos y que nadie tiene definido cómo pueden ser las cosas. Somos muy chicos para establecer muchas teorías conspirativas y decir lo que está pasando con este COVID-19. Habría que tener un nivel de reflexión muy profundo, un conocimiento histórico muy profundo, como les traje algunos elementos para poder discernir acá. Pero hay muchísimos elementos más para poder hacer un análisis de coyuntura de lo que hoy está pasando. Y por supuesto, como contribución final a todo esto, lo que quiero decirles es que ya terminamos con la gente de la Fundación el modelo para la construcción de análisis de coyuntura, para que cada grupo social pueda hacer análisis de coyuntura muy profundos y pueda establecer tránsitos de transformación que nos lleven a lugares diferentes. Muchas gracias para los que llegaron hasta acá. Me gustaría escuchar sus puntos de vista, feedback, lo que quieran traer respecto de esto para poder seguir sumando. Declaraciones de posibilidad. Eso sí, evitemos esos juicios que vienen desde el lugar del desacuerdo para llevar a lo disuasivo. Si aparece un juicio es para que podamos crecer, aprender, desafiarnos, encontrar nuestras propias incoherencias, pero que sea siempre para posibilidad humana. Que tengan un día maravilloso. Fabián Sorrentino desde Buenos Aires. Finalmente te dejo con unas preguntas para que en función a lo que conversamos podamos chequear qué es lo que comprendiste, ¿no? La pregunta 1 sería esta: ¿cómo podés comprender esta teoría del enfoque filogenético sin necesidad de caer estrictamente en la teoría de la evolución humana, de que de una ameba llegamos directamente a un hombre, que fue una sola célula que fue evolucionando? ¿Cómo lo podrías comprender en términos, digamos, espirituales, según tu propia creencia? 2. ¿Estás en capacidad de distinguir estados de ánimo, emociones y sentimientos? En 3 palabras, ¿cómo distinguirías cada uno? 3. ¿Puedes entender lo importante que es establecer una coherencia que va más allá del pensar, decir y hacer? ¿Qué tendríamos que agregar antes de pensar, decir y hacer para que esa coherencia no quede en términos relativos? 4. ¿Podés ver cómo el poder político nos viene enfrentando desde una guerra fría a todos los seres humanos? 5. ¿Has escuchado hablar sobre un nuevo orden mundial? ¿Qué evidencias de manipulación has detectado que buscan activar a través de nuestras emociones? Bueno, en función de estas preguntas podemos hacer una medición de tu propio entendimiento. Muchas gracias.